Hola chicos, vamos a arrancar con la unidad 4, que es compras e inventario en la materia de gestión y calidad en laboratorio. Para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las unidades anteriores, recordemos, vimos seguridad e instalaciones, donde entendimos que la seguridad era fundamental para evitar riesgos y peligros, la contención evita peligros que puedan dañar a nosotros mismos y a la comunidad, y aprendimos que la ergonomía, que es la adaptación de las instalaciones y de los equipos para mejorar las condiciones laborales. Estos factores son de suma importancia para tener un buen producto y una buena calidad en nuestros resultados. Luego estudiamos los equipos y ¿qué vimos? Que es fundamental y es muy importante la elección de los equipos, su correcta instalación, la garantía y el hecho de contar con un sistema de mantenimiento que es fundamental para el sistema de gestión. Hoy vamos a desarrollar entonces las compras e inventarios. La gestión de las compras y el inventario es un componente fundamental y esencial del sistema de control de calidad. Para que las operaciones del laboratorio sean eficientes y rentables, es necesario contar con una disponibilidad ininterrumpida de reactivos, suministros y servicios. La incapacidad para realizar análisis, aunque sea por un periodo corto de tiempo, es decir, si nos quedamos sin reactivos, es muy desestabilizadora para la atención clínica y nuestras actividades en el laboratorio. ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros tengamos un sistema de compras e inventarios organizado? Primero, evita que nos queden reactivos que se venzan o que caduquen antes de utilizarse. Garantiza que siempre tengamos suministros de reactivos para poder realizar nuestros análisis. Obtener reactivos de alta calidad a un mejor precio. Nosotros, teniendo noción de la cantidad de reactivos que usamos, podemos comprar reactivos en mayor número que nos permita acceder a un menor precio. No se pierdan reactivos por mal almacenamiento. El sistema de laboratorio para la gestión de reactivos y suministros debe tener en cuenta estas variables. ¿Y cuál sería nuestro reto en la gestión del inventario? ¿Qué va a ser? Equilibrar la disponibilidad de suministros y reactivos existentes con las fechas de caducidad. Supervisar estas fechas para asegurar que los reactivos siempre estén disponibles. Y por otra parte, tener noción de que el exceso de existencias supone precios altos, o sea, pagamos un alto costo porque derrochamos reactivos que se van a vencer y no los vamos a utilizar. Para conseguir una gestión satisfactoria de las compras y el inventario, es necesario que se establezcan políticas y procedimientos para gestionar todos los servicios y materiales fundamentales. ¿Qué vamos a tener en cuenta como puntos claves para desarrollar? Primero, calificaciones del proveedor. Siempre es necesario contar con proveedores que estén avalados, que tengan nosotros trabajamos en un alto porcentaje con reactivos que son importados, insumos que no son nacionales, entonces los proveedores tienen que tener todos los avales que acrediten su seriedad. Revisar los contratos de compra, todos estos puntos los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la unidad. Cuando se reciben los insumos, inspeccionar, probar, almacenar y manipular los materiales de manera correcta para garantizar que se cumplan con las especificaciones. Cada reactivo tiene especificaciones puntuales en cuanto a temperatura, al lugar de almacenamiento, de si pueden estar a la luz o no, si pueden soportar peso o no, si tienen que estar alejados del acceso libre o no. Entonces, esas especificaciones es muy importante que nosotros las cumplamos. Tenemos que hacer un seguimiento de los materiales hasta que lleguen a los pacientes. Esto es muy importante, porque si nosotros encontramos un error en un determinado análisis para un paciente determinado, podemos hacer la trazabilidad de qué reactivo estuvimos utilizando.
y poder hacer un estudio pormenorizado de cuál es la fuente de ese error. Evaluar y mantener el inventario, fundamental, obviamente controlar las fechas de caducidad y enviar suministros a los laboratorios satélites. Hay laboratorios que son muy grandes y tienen pequeños laboratorios o en distritos distintos, para lo cual esos laboratorios necesitan también insumos. Entonces, cuando nosotros hagamos los planteos de recursos y de compras, tenemos que tener en cuenta las necesidades de los laboratorios satélites que pueda llegar a tener. Para entrar ya puntualmente a la parte de compras, es importantísimo establecer las expectativas y construir relaciones con los proveedores de todos los materiales y servicios que consumimos. Los laboratorios que realizan las compras directamente deben prestar mucha atención, como lo dijimos recién, a la calificación de los proveedores y los fabricantes, y examinar aspectos puntuales como son las especificaciones y los métodos de transporte. El transporte de los reactivos es de vital importancia, ya que muchos son susceptibles a la temperatura. Entonces, nosotros tenemos que tener certeza de que ese reactivo ha sido transportado, ya sea cuando entra al país y desde Buenos Aires o del lugar donde entre a Mendoza, tiene que cumplir con las condiciones. Esa certeza, la único que nos da es la confianza y la fiabilidad que tenga el distribuidor al que le vamos a comprar los reactivos. Entonces, vamos a tener como punto de inflexión nuestra selección de proveedores. Cuando nosotros comenzamos con esta selección, tenemos que tener en cuenta, primero, definir los criterios para optimizar los recursos. Considerar las ventajas e inconvenientes de adquirir productos de marca en comparación con productos genéricos. Acá viene una gran discusión, y esto lamentablemente lo único que nos da esta definición es la prueba. Hay productos de marca, hay grandes marcas de insumos de laboratorio que son excelentes y tienen años, décadas de trayectoria que los avalan, contra productos genéricos que son más nuevos y que quizás no tienen tanta fiabilidad. Hay grandes productos genéricos que se trabajan muy bien y otros que no. Entonces, eso lamentablemente la única manera de hacerlo es hacer una prueba. Si nosotros vamos a probar un producto nuevo, obviamente no vamos a comprar una gran partida. Compraremos una pequeña partida, probaremos y analizaremos si fue una compra asertiva o no. En este momento donde la tecnología, los grupos de WhatsApp son de tanta ayuda, la experiencia de nuestros pares sirve. Entonces, un compañero que en otro laboratorio haya probado, por ejemplo, en el caso que pusimos, puntas de pipeta, y haya dicho, esta marca es buena y es bastante económica, son información que nos puede ayudar. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros proveedores? Primero, fundamental que la entrega sea puntual. O sea, yo no puedo esperar un reactivo que yo sé que va a llegar el lunes y me llegue 15 días después. Porque nosotros hemos hecho un estudio para tratar de no quedarnos sin reactivos, entonces no nos pueden demorar 15 días o 20 días una entrega, porque durante todo ese tiempo nos quedamos sin material para trabajar. Y obviamente que el reactivo que estamos comprando cumpla con las especificaciones que nos prometieron. Una vez que establecimos estos procedimientos de adquisición, ¿qué vamos a considerar? Primero, los requisitos del gobierno local o nacional. Generalmente en este punto participan los laboratorios distribuidores. En el proceso de un laboratorio clínico, generalmente, salvo que participemos en un equipo, en un gran hospital que directamente haga importación directa sin un distribuidor, no vamos a tener mayor injerencia. Tenemos que tener en cuenta mejorar el precio sin menoscabar la calidad. Si yo tengo un laboratorio que tiene un gran número, supónganse, procesos de TSH, yo sé que utilizo 300 TSH o 500 TSH por mes. Entonces puedo acceder a un equipo de 500 TSH que no se me van a vencer, en lugar de comprar de a 100. Generalmente cuando uno compra equipos más grandes son más económicos que cuando compramos en menor cantidad. Hay que ser fundamental y revisar con atención todos los contratos
para comprobar que cumplen con todos los requisitos del laboratorio. En estos contratos deben estar claramente incluidos los mecanismos de pago, las disposiciones que garanticen la disponibilidad y entrega de los reactivos y suministros, y preguntar sobre todo si hay sanciones por finalizar. Este punto es de vital importancia si nosotros trabajamos en laboratorios hospitalarios donde las compras de insumos son muy importantes. Obviamente la disponibilidad, la entrega y son básicamente desarrollos que tenemos que tener y tenemos puntos que debemos tener muy en cuenta. Una vez que tenemos ya implementada la compra, tenemos que implementar el programa de gestión de inventario. Al crear un programa de control del inventario, tenemos que tener en cuenta varios factores. El sistema generalmente deberá diseñarse de forma tal que el laboratorio pueda hacer un seguimiento atento al estado de todos los suministros y de los reactivos. Tengo que saber qué cantidades dispongo y tener alertas de cuando sea necesario volver a pedir reactivos. Acá hay miles de alertas que ustedes puedan tener, cada uno gestionará la que más le convenga. Yo me anoto en la última cajita que voy a abrir del reactivo, que es el último. Otras personas tienen la rutina de cuando sacan la última botellita o el último reactivo, ya directamente lo mandan a pedir. Eso es importante que nosotros tengamos, y sobre todo es muy importante, y voy a hacer muchas veces en el transcurso de esta unidad hincapié en esto, de tener noción de la cantidad de reactivo que usamos en un tiempo determinado, porque teniendo esa noción es muchísimo más fácil calcular cuándo necesitamos reponer el reactivo. Asignar responsabilidades, o sea, que haya una persona responsable de los pedidos, porque como en todos los puntos que hemos visto, tiene que haber un encargado. Si bien es una función que puede adoptar cualquier personal que esté en el laboratorio, es importante que lo haga una sola persona. Entonces, cuando hay alguna duda de alguna entrega, hay alguien que tiene una respuesta para dar. Se analizan las necesidades del laboratorio para, como dijimos recién, establecer las existencias mínimas para un periodo adecuado. Si tenemos la oportunidad, elaborar los formularios y los registros necesarios. Es muy importante tener en cuenta el stock, cuándo hemos comprado, cuánto usamos, cuánto gastamos. Eso generalmente no se hace, salvo en los laboratorios estatales, pero sería algo muy importante implementar en los privados porque nos daría un gran grado de certeza de lo que usamos. Establecer un sistema de recepción, inspección de almacenamiento de los suministros. Esto se hace siempre, aunque no lo tengamos en cuenta. Cuando llegue un pedido de los distribuidores, uno lo revisa. Con la factura revisa que nos hayan mandado todo y sobre todo que nos hayan mandado lo que hemos pedido. Porque muchas veces en esas entregas hay errores de una metodología, de un determinado reactivo, supónganse para hacer glucemia, nos mandan con una metodología distinta a la que nosotros utilizamos. Entonces es importante revisar lo que nos envían para hacer los reclamos que sean necesarios. El laboratorio necesita un proceso para analizar sus necesidades de materiales y determinar cuántos kits debe contar para un determinado análisis. ¿Qué hacemos para esto? Se hace una lista de todos los análisis que se realizan e identificar los suministros y reactivos necesarios. Esta lista en realidad va surgiendo a medida que la vamos necesitando, salvo que montemos un laboratorio de cero donde hay que empezar a comprar insumos y material como si fuera la primera vez. Para hacer esto, ¿qué información vamos a necesitar? Primero, una descripción completa de cada artículo que vamos a utilizar. El recuento de envases, cuando hablamos de envases, hablamos de cantidad de unidad, ¿sí? De unidad de equipos, o números de unidades usados aproximadamente por un mes. ¿Cuál es la importancia y la frecuencia con la que se utiliza ese reactivo? Hay reactivos, de acuerdo al laboratorio, recuerden, una vez más, no todos los laboratorios hacen todas las determinaciones,
y de acuerdo a la especialidad o a la especificidad que tenga ese laboratorio va a ser la mayor cantidad de insumos que utilice. Un laboratorio que se dedica a virología va a utilizar una determinada cantidad de reactivos que otro, por ejemplo, que hace hormonas, o que hace fertilidad, o que hace niños, o que trabaja en un centro cardíaco. Entonces, las determinaciones que van a usar no son las mismas. Y eso es importante tenerlo. A eso nos referimos con la importancia que tiene cada reactivo. ¿Cuánto es el periodo de tiempo necesario para recibir una entrega? Hay entregas, hay insumos que demoran muchos más que otros. Entonces, yo sé que si llamo por teléfono al día siguiente los distribuidores me lo mandan, o es una entrega que yo tengo que hacer con una semana o un mes de anticipación. Eso es importante porque no es lo mismo levantar el teléfono y al día siguiente me traigan, o en el mismo día yo pueda ir a una proveeduría y retirar el reactivo que necesito, a que yo tenga que hacer un pedido, ese pedido deba ser importado y me lo tengan que traer. El espacio y condiciones de almacenamiento. Esto es fundamental. Yo puedo hacer grandes pedidos de suministros, pero si no tengo cómo almacenarlos de manera correcta, dijimos que es una de las causas de que tengamos que tirar reactivos, el mal almacenamiento. Yo no puedo comprar grandes volúmenes de suministros que tenga que guardar en la heladera si no tengo heladeras para guardar. ¿Por qué es necesario llevar adelante este? ¿Y cómo puedo determinar la cantidad que yo necesito encargar? Esto es un proceso muy importante, este recuento, que puede ayudar a calcular la cantidad de artículos que yo necesito. ¿Por qué? Y acá nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Por qué, cuándo y cómo? ¿Por qué vamos a hacer este recuento? Porque nos va a ayudar justamente a calcular esa cantidad que yo necesito. El recuento exacto, que nunca es exacto, pero sí puede acercarse, va a asegurar la disponibilidad de los suministros esenciales cuando yo los necesito. Es decir, que nunca tenga desabastecimiento. Y evitará el exceso de existencias innecesarias que se me van a vencer y que no las voy a utilizar. ¿Cuándo? Lo voy a hacer cuando hago los planes anuales para tener en cuenta el tipo de insumos que voy a utilizar. Obviamente, también cuando se implementan nuevos programas de salud, por ejemplo, ahora tenemos el caso fundamental de la pandemia COVID. A principio de marzo, comprar reactivos para, si bien tampoco estaban a la venta, pero si hubieran estado, reactivos para usar anticuerpos COVID, obviamente no hubiera tenido la mayor injerencia que ahora, donde el número de dosajes anticuerpos COVID es muchísimo más alto y va a ser cada vez más. Entonces yo tengo que hacer ese análisis y decir, bueno, estamos en una pandemia COVID, voy a comprar reactivos para dosar anticuerpos, porque con seguridad voy a tener pacientes que van a requerir ese insumo. ¿Cómo lo voy a hacer? Existen 2 métodos. Disculpen la redundancia, uno es basado en el consumo. Es fundamental la experiencia recolectada con el tiempo, obviamente. Consumo real y cuánto consumí, cuánto despilfarré, ¿qué significa despilfarrar? Que son los reactivos que se me vencieron o que por estar mal almacenados, porque no tenía lugar para almacenarlos de manera correcta, se estropearon. Y el otro, que este es el método más común y el más frecuente y que abarca a todos los laboratorios chicos, medianos, privados y públicos. Luego los laboratorios que trabajan en los centros de epidemiología y de salud pública, que se basan en la morbilidad. Se calcula una frecuencia esperada de una determinada enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántos casos se producen por unidad poblacional, supónganse, cada 1000, cada 100 de una determinada patología? Entonces, ahí se compran de acuerdo a la morbilidad que tiene esa patología. La elaboración de formularios y registros es un paso importante para la gestión del inventario. Entre las buenas herramientas de gestión de calidad sirven para gestionar la existencia. ¿Qué tipo de formularios vamos a encontrar? Formularios normalizados, sistemas de tarjetas y diarios de registros. Cada laboratorio implementará el que se adecue a su funcionamiento.
¿Qué debemos registrar en estos formularios? Primero, el nombre y la firma de la persona que recibe los materiales, la fecha en que la recibió, la fecha de caducidad del producto. Esto en una pequeña hoja Excel o en un cuaderno de novedades también se puede realizar. De acuerdo al tamaño del laboratorio, obviamente será el formulario que sea pertinente. ¿Qué cantidad de material recibió? Las existencias mínimas que yo necesito contar en mi laboratorio, el balance adecuado de existencia, es decir, ¿a qué se refiere esto? A que si yo ya tenía, cuando voy a guardar el reactivo que me llegó, si yo ya tengo uno en uso, ver que hay una existencia y anotarlo en esa pequeña hoja que entra del reactivo nuevo. También podemos, si queremos ser bastante más ordenados, y esto es muy útil, es agregarse el destino de la mercadería. Es decir, en grandes laboratorios donde hay zonas de almacenamiento, donde fueron a parar esos insumos que acaban de llegar. ¿Cómo vamos a almacenarlo? Y este punto es de vital importancia, porque el almacenamiento tiene una gran incidencia en la vida útil del reactivo. Un reactivo mal almacenado es un reactivo que hay que tirar a la basura porque no puede ser utilizado. Si a nosotros se nos queda una caja, un reactivo que tiene en la heladera, se nos quedó afuera, ese reactivo no sirve más. Y hay que tirarlo, porque yo no voy a tener certeza de que lo que estoy haciendo está realizándose de manera correcta. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el almacenamiento? Primero, tener la sala de almacenamiento, los estantes no son salas, de acuerdo al laboratorio, limpios, organizados y cerrados con llave, si fuera posible. Si no, se pueden tener, pero tienen que estar cerrados, no son estantes que puedan estar al aire libre. Asegurar la ventilación y la protección de la luz solar. La mayor parte de los insumos son susceptibles al sol. Por eso, generalmente vienen en cajas, y si vienen en botellas que no son de color caramelo, no las podemos dejar guardadas en cualquier lugar. Tienen que estar en lugares cerrados, con puertas. Garantizar que las condiciones de almacenamiento concuerden con las instrucciones del fabricante. Esto es fundamental en la temperatura. Si me dicen que tiene que estar guardado a menos de 8 grados, tendrá que ir a la heladera, otros tienen que estar a 2 grados, tendrá que ir al freezer, otros que están de 25 grados tendrá que ir afuera de la heladera en un lugar fresco. Generalmente, y esto parece una obviedad, pero no lo es, hay que utilizar estanterías lo suficientemente robustas para soportar el peso. No es lo mismo guardar botellas con líquidos que guardar cajas que son bastante más livianas. Las estanterías tienen que estar fijadas a la pared, no pueden ser estanterías de apoyo. Hay muchas bibliotecas que son de apoyo, donde yo guardo carpetas, papeles, ahí no se pueden guardar reactivos porque las bibliotecas se pueden caer y perdemos todos nuestros insumos. Asegurarse que los reactivos sean accesibles para el personal. Si bien hay lugares de almacenamiento que están más elevados, asegurarnos que tenemos o banquetas o escaleras para acceder a esos lugares. Y nunca los reactivos más pesados se colocan en altura. Generalmente se colocan en las estanterías más cercanas al piso. Y este último punto quizás es uno de los más importantes. Tener en cuenta que cuando los reactivos, llegan reactivos nuevos y a nosotros nos quedan residuos de un reactivo existente, pasar el que tenemos en uso adelante y el nuevo atrás. Cosa que si viene un compañero y utiliza ese reactivo, saque el que está en uso y no abra una caja nueva, porque si no quedan dos reactivos abiertos y eso generalmente hace que quede un reactivo abierto sin usar, se nos venza o quede en malas condiciones. ¿Cómo vamos a organizar nuestras estanterías? Primero, estas estanterías, ¿para qué sirven? Para almacenar el inventario que tenemos y sistematizar y organizar el espacio de almacenamiento. Vuelvo a insistir, es fundamental que nuestras estanterías estén ordenadas, limpias y organizadas. ¿Qué vamos a asignar? Un número o un nombre a diferentes zonas de estanterías. Obviamente en los laboratorios más pequeños esto va a ser más sencillo porque no hay grandes lugares de almacenamiento, pero en laboratorios más grandes es fundamental.
Luego vamos a registrar en el diario de registros qué estanterías se utilizan para cada reactivo. Este punto es muy importante cuando hay equipos numerosos de trabajo. Es decir, que todas las personas que trabajen sepan dónde se almacenan cada cuestión y no haya que estar buscando y abriendo miles de cajones para encontrar un insumo. Si nosotros decimos, bueno, los medios de Stuart los vamos a guardar en este cajón, que todos nuestros compañeros sepan que los medios de Stuart están guardados en este cajón, y si no, que cada vez que uno necesite tenga que estar buscando por todo el laboratorio dónde están los medios de Stuart. ¿Esto qué hace? Que se evita la pérdida de un producto, porque estamos buscando 2 horas un producto y quizás no lo encontramos y pedimos ese producto que está, simplemente que no sabemos dónde. Permite a alguien que no esté familiarizado con la sala de almacenamiento pueda encontrarlo. Si yo sé que los medios de Stuart están guardados en el cajón bajo la mesada X, entonces yo voy a mi libro diario y digo, los medios de Stuart los guardan acá, no tengo que estar buscando por todo el laboratorio dónde están. Se pueden numerar en los laboratorios grandes, insisto, donde hay cámaras frigoríficas, las neveras y los congeladores. Es decir, yo los voy a tener organizados de acuerdo a que si yo tengo una cámara, en una heladera o en un congelador. Generalmente se hacen diagramas que están incluidos en estos diarios de registros, donde si ustedes pueden ver, puedo ir organizando los sectores de almacenamiento, numerarlos y destinarles una determinada zona a cada tipo de reactivo. Y un tema que es muy importante es la etiqueta de los reactivos. En los reactivos deben estar etiquetados, si bien ustedes le ponen un post, un sticker o un papel con un Syntex o un fibrón, tienen que poner la fecha en la que lo abren, fundamental, y cuándo vencen. Pero sobre todo la fecha que lo abren. Cuando uno abre un reactivo, ya no es lo mismo que ese reactivo esté cerrado. No tienen el mismo mantenimiento y la misma caducidad y los mismos procesos. Entonces, si yo sé que he abierto un reactivo 3 meses y no lo usé, por más que no esté en sí ese reactivo, está abierto hace 3 meses. Y los procesos de oxidación de la mayor parte de los reactivos suceden. Por más que estén guardados en frascos color caramelo, en heladeras, los procesos de oxidación están. Y los tenemos que tener en cuenta en ese caso. Por eso la etiquetación de los reactivos que tengamos en uso es sumamente importante en el momento de almacenarlos. ¿Cómo vamos a supervisar el inventario que acabamos de hacer? Necesitamos una supervisión que sea eficaz, rápida y que no genere mucho conflicto, porque si algo no es conflictivo o nos lleva tiempo, no lo hacemos. Entonces necesitamos que sea eficaz y asertivo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, se asigna la responsabilidad de esta tarea a una persona del laboratorio. O sea que alguien debe estar a cargo. Y el resto trabajaremos en función a lo que esa persona determine. Asegurarse de que este sistema de inventario cubra todos los suministros, desde hojas de papel, tóner de impresora, pipetas, tubos, reactivos para hacer análisis clínico, mantenimiento de los equipos. Acuérdense que todos los equipos tienen consumibles, cubetas, portamuestras. Todos esos insumos son necesarios y hay que llevarlos inventariados. Yo no me puedo dar el lujo de no tener, por ejemplo, cubetas para un determinado tonalizador. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar. Entonces, insumo desde la hoja de papel, tóner de impresora, hasta los reactivos para hacer los análisis, yo los tengo que tener inventariados. Tengo que realizar recuentos físicos. Insisto, laboratorios más pequeños es más sencillo. Los laboratorios más grandes, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que pedir un insumo, yo puedo llegar a pilotear que me quede, yo puedo llamar a una proveeduría y que me manden, no sé, un equipo de glucemia. Ahora, si yo tengo que hacer 100 glucemias diarias, no voy a tener esa asiduidad y esa rapidez de conseguir un nuevo equipo. Entonces, en los laboratorios grandes es muy importante tener estos recuentos físicos semanales para saber cuándo yo tengo que volver a pedirlos. Actualizar
todos los registros, obviamente, para la gestión de inventarios, sobre todo cuando entran equipos nuevos, aparatos nuevos, ya voy a tener que incorporar y dar de baja a los equipos viejos, los insumos necesarios para esos equipos, los doy de baja en mi inventario y le doy la entrada a los equipos nuevos. Hay un sistema computarizado de inventario que generalmente en los sistemas de gestión de laboratorio viene incluido, no en todos, pero en los más nuevos sí. Generalmente el sistema de stock en los sistemas de gestión se paga aparte. Entonces, si uno quisiera que viniera el sistema de stock, hay que pagarlo. En los laboratorios hospitalarios o los grandes laboratorios es fundamental, o sea que son software que el laboratorio compra. En los laboratorios más pequeños, donde el control de inventario y stock es más sencillo de llevar, quizás el gasto no se justifica. Generalmente podemos hacerlo, este sistema computarizado, de manera sencilla en un laboratorio pequeño, con una simple planilla de Excel que ustedes se ven en la computadora, donde pongan fecha de entrada, lo que compran, dónde va a parar, quién lo recibió, fecha de vencimiento. Es muy sencillo. Luego se filtra esa ficha por cada reactivo y más o menos podemos tener una idea de la cantidad que consumimos en un determinado tiempo, puede ser un mes, 2 meses, etc. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué ventajas vamos a tener? Vamos a conseguir un seguimiento del número exacto de suministros que vamos a tener. Esto si se realiza durante un determinado tiempo y las condiciones del laboratorio no han cambiado, se van a seguir manteniendo, no van a haber grandes variabilidades. Va a facilitar una buena gestión en la fecha de caducidad, es decir, yo sé que voy a tener una alerta, qué cantidad de material voy a comprar para que no se me venza. Generará estadísticas que me ayuden a planificar y realizar compras, es lo que vimos recién. O sea, si yo sé que voy a utilizar un gran número de una determinada muestra, puedo acceder a un volumen más grande de ese reactivo consiguiendo un mejor precio. Me ayuda a gestionar los procesos de distribución en los laboratorios satélites. ¿Cuál es el principal inconveniente de tener un sistema computarizado? El costo. Generalmente tengo que tener primero un ordenador, o sea, una computadora que lo gestione, que todos los laboratorios en este momento lo tienen, y el que quiera comprarlo como un software al parte es costoso, y si no, nosotros lo podemos implementar, insisto, con con unas planillas Excel, es sumamente fácil de hacer y lo podemos llegar a hacer. Y obviamente necesitamos el personal. Si utilizamos un software, tenemos que saber usarlo. Tiene que haber personal formado para hacerlo. Un Excel, casi todos lo podemos manejar, algunos mejor, otros peor, pero casi todos manejamos un Excel, que es más sencillo de hacer. ¿Cómo vamos a resumir esta unidad de nuestros sistemas de compras e inventario? Primero, un laboratorio bien gestionado dispondrá de un sistema de mantenimiento y adquisición de inventario. Este sistema va a requerir planificación y seguimiento que garantice la disponibilidad de los suministros y reactivos. De esa manera evitamos los despilfarros. Se debe asignar un responsable que esté a cargo de llevar a buen término este sistema de inventarios. Fundamental analizar las necesidades del laboratorio para establecer qué existencias mínimas necesarias necesitamos durante un periodo de tiempo. Vamos a generar formularios y registros que estén adecuados al tamaño y necesidad de nuestro laboratorio. Establecemos un procedimiento para recibir, inspeccionar y almacenar los suministros. El laboratorio tiene que mantener un sistema de inventario para todos los reactivos y suministros. Acuérdense, desde las hojas de papel hasta los insumos para los autoanalizadores. Este sistema debe incluir todas las zonas de almacenamientos todas las zonas en las que se almacenan reactivos y suministros. Si nosotros hacemos esto, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a incrementar la eficacia y la efectividad del laboratorio, porque voy a proporcionar un flujo ininterrumpido de los materiales, es decir, yo nunca voy a dejar de realizar una determinación o entregar un resultado en tiempo y forma porque no tengo insumos.
Asegurará que los productos estén disponibles cuando los necesito y garantizará que se satisfagan las necesidades clínicas del paciente. Porque si yo no tengo un reactivo, hay una urgencia que no voy a realizar. Entonces vamos a tener un cliente, que es nuestro paciente, al cual no le vamos a poder dar una respuesta. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda la vamos a revisar en clases. Nos vemos el miércoles en nuestra próxima clase. Les mando un saludo enorme y cuídense mucho. Recuerden, barbijo, más de 2 metros de distancia y nos vemos la próxima semana.